Ordenador. Muy bien. Pues buenas tardes o buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con nuestra lectura del libro de la resurrección. Os pedimos que tengáis todos los micrófonos cerrados, que controléis cada uno vuestro micro para, para que podamos recibir todo este contenido desde silencio, sin interrupciones. Voy a ver si puedo teneros visibles para también ayudar a esto y gestionarlo. Vale, todos tenemos los micros. Muy bien. Por ahora, apagados. Muchas gracias. Pues yo quería empezar hoy con una pequeñita reflexión o consideración que tengo últimamente en mente de cómo podemos situarnos a la hora de recibir estos contenidos, porque es un contenido que sabemos que nos, mm, de alguna manera, entra a un nivel distinto de nuestra conciencia, partiendo de que la misma conciencia colectiva tiene dificultades para poder aceptar y ver y verificar también, lógicamente, el hecho de la resurrección de las personas, porque lo que estamos es en ese contenido. Ya sabemos que el título del libro es La resurrección de las personas y la vida eterna son nuestra realidad ya hoy. Entonces, afirmar esto supone eh, entrar en otro nivel de conciencia, que es lo que vamos a ver hoy. Y nuestra conciencia está estructurada y lo podríamos resumir como si fuera en tres niveles, ¿no? Un nivel de conciencia, que es el nivel más conectado al cuerpo, al instinto, al mundo motor. Un nivel de conciencia más conectado a la mente, al pensamiento, al intelecto, a las emociones. Y un nivel de conciencia, que también el cuerpo participa ahí, pero desconocemos que está conectado con los niveles superiores de la mente, los niveles superiores de las emociones, de esa mente profunda. Entonces, cuando nosotros recibimos los textos de Grabovoi, realmente cada palabra, cada estructura nos está llevando a conocer y a tocar nuestra mente profunda, nuestra mente profunda. Y es como aprender a escuchar y a leer un contenido desde una multidimensionalidad. Y estos días, haciendo unos ejercicios con un sobrino mío para unos exámenes, hablábamos de un tipo de lectura de los contenidos que él tiene para su examen desde una lectura tridimensional o multidimensional. Y muchas veces cuando nosotros hemos trabajado o recibido formación en las clases, se nos ha comentado de poner la visión con los ojos, es decir, el nivel motor a través de la visión, eh, como desenfocado. Yo creo que esto lo hemos escuchado más de uno a través de las clases, ¿no? Y cuando trabajamos con el PRK, los que tenemos el PRK, se nos dice muchas veces, ¿no? Como mirar más allá de las lentes. De hecho, bueno, para hacer esta visión a nivel motor que te lleve a conectar con la mente profunda, con el pensamiento a nivel profundo, con la emocionalidad a nivel profunda, expandida, conectado con la dimensión del infinito, es interesante hacer esta visión divergente, que se llama. Es decir, tú te estás focalizando en un punto, pero ves más allá, ves más allá. Y hay un ejercicio muy sencillo que a lo mejor nos puede servir para entender de qué estamos hablando. Si nosotros ponemos nuestros dedos así delante de nosotros, me imagino que me veis, yo no me veo a mí misma, pero me imagino que me veis las puntas juntas, pero si vemos más allá, se crea como si tuviéramos una bolita o una butifarra o una salchicha en el medio. ¿Ves? Mi sobrino otro día se ríe y dice, ¡ay, qué gracioso! Porque ves, estás viendo
con la visión divergente. Si queréis, hasta es una cosa muy sencilla, pero podéis probar, incluso si separáis las puntas de los dedos, se mueve, ¿no? Es una manera de mirar a nivel motórico que te está conectando con otro espacio de la mente, otra manera de leer y de recibir el contenido, de tal manera que hay parte del contenido que a veces uno se puede quedar como diciendo, no entiendo, o me surgen preguntas, o esto cómo va a ser, que cuando estás en la mente profunda no se te plantean, porque no necesitas tener esos contenidos tan comprendidos con la mente racional o con la emoción común. Entonces, no se genera como ese desajuste o esa necesidad de respuesta, sino que permites que con tu mirada divergente, a nivel motor, incluso lo que estamos diciendo con la vista, con el cuerpo, entre, entres en contacto con tu mente profunda y tu mente profunda, igual que esta imagen que estamos viendo, está abierta a esas otras capas, esas otras dimensiones que conecta de manera blanca con un contenido que tu conciencia percibe como un todo. De hecho, hay una manera también de entrar en estado de control que dice Grabovoi, es esta atención al cuerpo como un todo. Mm, Para mí esto ha sido un grandísimo descubrimiento porque muchas veces nos hemos relacionado con el cuerpo mm, como si fuera el obstáculo para penetrar en los niveles más profundos de la percepción espiritual y sin embargo, si nosotros volcamos o giramos nuestra atención al cuerpo como un todo, el cuerpo se convierte con esa mirada divergente, con esa posición distinta de la propiocepción, de la percepción propia, como percibiendo el cuerpo como un todo, el cuerpo se convierte en una ventana al infinito, como esa imagen que estamos viendo. Y el propio cuerpo es el espacio en el que la conciencia percibe el infinito y percibe el nivel del alma y del espíritu. Y la mente es ese vehículo profundo que te lleva a esos estados de percepción natural, natural. Y solo ese estado de percepción ya de por sí es muy gustoso, podrías estar horas en ese estado, porque no es un estado en el que la mente se tenga que parar, un estado meditativo en el que tengas que entrar quizá en una visualización, no sé cómo, en un estado alterado de conciencia. No, es precisamente un estado en el que tus estructuras, tus distintas capas, se sintonizan, se silencian y se abren a ese espacio blanco infinito. Pues desde aquí vamos a empezar el capítulo 2 del libro de la resurrección y la vida eterna. Son nuestra realidad ya hoy y vamos a intentar cada uno sostener esa percepción o esa visión divergente que nos conecta con ese otro espacio de la mente profunda. Podemos tener el libro delante, que lo podemos ir leyendo o simplemente mirando. Puedes mirar un libro y no leer palabra por palabra y sin embargo estar conectando profundamente con el contenido, como si fuera que tu cuerpo entero escucha ese contenido, lo percibe, interactúa con él. Y por tanto, antes de leer el capítulo, nos disponemos ya en esa posición en la cual realmente nuestra alma ya sabe y conoce ese contenido. Y si tenemos el PRK,
online o físico, escuchamos el contenido mirando con esa visión divergente, más allá de las lentes del dispositivo, a un espacio profundo, abierto. Entramos en el espacio de la percepción de la mente profunda. Y desde ahí escuchamos o leemos, porque estamos permitiendo que este contenido estructure nuestra conciencia normal para un nivel de percepción de eternidad, en el cual el comportamiento de nuestro cuerpo, el comportamiento de nuestra mente, de nuestros pensamientos, se van paso a paso cada vez más afinando con ese campo informativo de la eternidad, que nos da un tipo de madurez como personas, un tipo de libertad, un tipo de alegría, una calidad y una cualidad personal que poco a poco vamos distinguiendo como realmente lo que significa ser humano, ser persona, estar en este mundo, vivir cada elemento de la realidad y, entre otras cosas, el cuerpo y el acontecimiento de separarnos del cuerpo, ya no como algo necesario para la evolución, para el desarrollo. Aquí hay un clic fundamental que tiene que tocar lo profundo de nuestra comprensión para que todo esto no solo sea una idea o algo que me aporta algo diferente en mi vida o me da, sino realmente empieza a girar mi conciencia y mi estructura personal hacia una comprensión más profunda. Y todos estamos ahí, cada uno a su paso, en su punto, y nos reunimos juntos simplemente porque es más fuerte, más potente y vamos aprendiendo y creciendo juntos aquí. Y dice capítulo 2. Principios fundamentales de resurrección. Y ahí nos conectamos ya con un impulso de nuestra percepción, de nuestra mente a nivel divergente con todos los principios que vamos a ir leyendo a lo largo de estos días. Nuestra mente profunda conectada con el alma ya sabe de esos principios, simplemente los vamos a tocar con nuestra conciencia. Y ahora voy aquí a hacer una cosa que parecería como no necesaria, presenta cómo está estructurado el texto, con los títulos, Y esto es muy, muy curioso porque es lo típico que se hace en una lectura 3D o para un trabajo de estudio con una visión divergente, pero él hace precisamente un dónde está, cómo está estructurado el texto, cuáles son los epígrafes, porque ahí ya la mente profunda se va conectando a otro nivel, a otro nivel. Dice, en este capítulo vamos a examinar los principios fundamentales de resurrección y nosotros ya podemos sentir como una ola, una onda. Todos los principios se dividen en 4 grupos de acuerdo con su grado de importancia, nos va dando estructura. El primer grupo representa los principios de primer nivel, es decir, los más importantes. Aquí hay una jerarquía en estos principios. Siguen el segundo, el tercero, el cuarto nivel y vamos percibiendo que en esa jerarquía de nivel de los principios hay algo importante, una información.
Las definiciones de los principios estarán indicadas con letras mayúsculas y ya también nos sintonizamos con nuestra mente profunda, nuestra visión divergente con esas mayúsculas porque nos dan como una consolidación, una estructura para absorber ese contenido. Dice, después de la definición de cada principio, va a seguir su expresión numérica, entre paréntesis, es importante, lo indica, para que pongamos atención también cómo está estructurado. Dice, por ejemplo, paréntesis 3.5, y eso va a ser como un vehículo, es como si nosotros tuviéramos un gran contenedor, que es nuestra mente profunda, pero falta la estructura para que podamos recuperar esa información. Pues nos está dando la estructura para que nuestra mente profunda pueda incorporar, metabolizar en el cuerpo realmente estos principios, que son las leyes profundas de la vida. Y por eso nos está dando estos pormenores de la estructura para generar en ese contenedor esta estructura, para gestionar este contenido. Esto significa que el principio declarado, vamos a hacer declaraciones de estos principios, pertenece en el 3.5, ese principio de 3.5 pertenece al tercer nivel y tiene allí la secuencia número 5. Dentro de la jerarquía de ese orden va a ser el punto 5. Al final del capítulo se enumeran secuencialmente según su nivel. Entonces ya nos conectamos con el final de este apartado del capítulo 2, de los principios fundamentales de la resurrección, porque ahí ya van a estar todos desgranados, definidos, ordenados uno por uno, con toda la información ya revisada previamente. Y comenzamos la presentación por los principios de primer nivel. Nos ha dado esta estructura para poder interpretar y percibir el contenido. 1. Ya en la introducción se decía que el objetivo principal del hombre en la vida es elevar el nivel de su conciencia. Elevar el nivel de conciencia es una verdadera forma de cambiarse a sí mismo y al mundo circundante. En la actualidad existe la creencia de que el mundo circundante existe independientemente de nosotros, que existe por sí solo, que existe, por así decirlo, objetivamente, y que lo que le queda al hombre es solo estudiar este mundo, estudiar sus regularidades para que puedan ser utilizadas en beneficio de la gente. Pero en realidad esto no es así. Esta es la última interrupción o comentario que hago, porque luego ya solo voy a leer seguido, pero lo quiero hacer porque el otro día, curiosamente, leyendo un artículo sobre el creador del chat GPT, sobre uno de los motores de inteligencia artificial que ahora están disponibles para el público más potentes, él decía precisamente esto, que la conciencia humana piensa que el mundo es algo objetivo fuera de nosotros y sin embargo es la conciencia humana la que modela la realidad. Por tanto, es el nivel de la información, el tipo de información con el que yo me relaciono con el mundo, lo que me hace crear un mundo u otro. Dice, en realidad esto no es así, ¿no? Como es eso que vivimos en la práctica. Dice, vamos a deliberar sobre por qué las personas han formado tal noción. Todas las mañanas el hombre ve salir el sol y cada tarde ve la puesta del sol. El hombre ve un cambio regular de estaciones y las estaciones se alternan en el mismo orden. La estrella del norte y otras estrellas siempre se pueden encontrar en los mismos lugares del cielo. Si dejamos caer un objeto que hemos tenido entre las manos, va a caer abajo, como la famosa manzana de Newton. Todos estos fenómenos suceden una y otra vez y le da al hombre la impresión de que ocurren independientemente de su existencia, que representan ciertos fenómenos objetivos más allá de su control. Es decir,
que vive en un mundo objetivo existiendo independientemente de él. Y esto es un gran error por parte del hombre. Para descubrir cuál es la situación real, es necesario introducir el concepto de conciencia colectiva. La conciencia colectiva es la conciencia fusionada de todas las personas. Más adelante veremos que la conciencia colectiva debería incluir la conciencia de otros seres, por ejemplo, animales, y en general la conciencia de todo lo que existe. En la conciencia colectiva hay ciertas opiniones estables y persistentes. Estos puntos de vista son estables porque son un cierto medio, es decir, lo que obtenemos como resultado del promedio de toda la población humana. Para comprender mejor de lo que estoy hablando ahora, tomaremos algunos ejemplos específicos. Imagina que estamos lanzando una moneda. ¿Es posible predecir el resultado exacto del lanzamiento, cara o cruz? Si es una moneda estándar, es imposible decir de antemano en qué caerá. Y si arrojamos una moneda, por ejemplo, 7 veces, será lo mismo. Puede caer ciertas veces cara y ciertas veces cruz. Incluso puede ocurrir que caiga cruz todas las 7 veces. Pero puede ocurrir, por el contrario, que caiga cara las 7 veces. Si formamos una relación entre la cantidad de caras y la cantidad de cruces ocurridas, no podremos pronosticar la relación cara o cruz sin utilizar la clarividencia. No podremos decir cuál será su valor, por ejemplo, después de 7 lanzamientos de la moneda. Sin embargo, si lanzamos la moneda millares de veces, se puede decir de antemano que la cantidad de caras en relación con la de cruces tenderá a ser igual. Si tiramos la moneda unos millones de veces, este número va a ser prácticamente igual a 1. De ahí se deduce que en el caso de gran número de lanzamientos se puede predecir el resultado. Y eso no es accidental. El hecho es que en presencia de una gran cantidad de experimentos y de una gran cantidad de casos surgen las regularidades estadísticas. Alrededor de nosotros hay muchas regularidades de este tipo. Vamos a ver, por ejemplo, el teclado del ordenador. Se puede observar que las letras sobre el teclado no están colocadas en orden alfabético, están colocadas de una manera peculiar. Por lo visto, siguen un cierto principio. ¿Pero cuál? Al centro del teclado están situadas las letras utilizadas más frecuentemente, a los extremos las menos utilizadas. Es claro que es más fácil trabajar con los índices que con los meñiques, y es por este motivo que las letras utilizadas más a menudo están colocadas en el centro. ¿Cómo se sabe cuáles son las letras más utilizadas? Se puede, por ejemplo, analizar muchos libros por medio de un ordenador y determinar qué letras se encuentran con mayor frecuencia, cuáles más raramente y cuáles casi nunca. El ordenador puede calcular para cada letra la probabilidad de su aparición en el texto. Las letras con la mayor probabilidad de aparición en el texto se colocan en el centro del teclado. Observa lo siguiente. Si nos interesa la probabilidad de la aparición de una determinada letra, por ejemplo, la letra A, dentro de una palabra seleccionada casualmente en el texto, no podremos obtener la respuesta a esta pregunta. Pero si tomamos muchos libros que contienen muchas palabras y por tanto muchas letras, van a elevarse unas regularidades estadísticas. Y en lo que concierne a la letra A, podremos determinar la probabilidad de su aparición en el texto. Estos datos pueden ser utilizados incluso en las tipografías para preparar las cajas de composición. No es necesario vaciar todas las letras del alfabeto en la misma cantidad. Se pueden producir letras en cantidades proporcionales a la probabilidad de aparición en el texto. La misma idea se utiliza en la composición de los diccionarios de frecuencia de un idioma. El computador, después de haber analizado muchos libros, en particular las obras clásicas, puede hacer la lista de las palabras más frecuentes. Los diccionarios de este tipo son muy de provecho para aprender un idioma extranjero. Así, por ejemplo, las 3.000 palabras más usadas del idioma inglés ocupan el 90% del texto literario. A propósito, el gran diccionario Webster contiene varios cientos de miles de palabras. Hemos visto que el uso de las leyes estadísticas puede facilitar el estudio de un idioma extranjero.
Es suficiente conocer 3000 palabras, las más usadas, para poder leer y comunicarse. Volvamos al tema principal. Cada persona tiene sus propias creencias, sus propios puntos de vista con respecto a todo, y pueden ser muy diferentes de los puntos de vista de otra persona. Pero si consideramos a todas las personas, y este es un número muy grande, el promedio de estas entonces tiene lugar el promedio de estas opiniones. Como resultado de este promedio, la conciencia colectiva mantiene ciertas creencias estables con respecto a diferentes cosas. Y es esta creencia colectiva con respecto a diferentes cosas que las personas perciben como realidad objetiva. La ilusión se crea por esta misma persistencia de la creencia resultante, aunque es solo la media de una gran cantidad de objetos. En este caso, es el medio de las creencias o la media de las creencias existentes en la conciencia de las personas. Una creencia colectiva es la media de las creencias existentes en la conciencia de las personas. Cuando, por ejemplo, diagnostico a una persona que me pidió ayuda, puedo ver que su estado corporal cambia constantemente y a menudo de manera muy significativa. Sin embargo, si, digamos, se realiza una radiografía de sus órganos, la pantalla de rayos X mostrará una imagen estable. La cuestión es que los dispositivos dan lecturas proporcionales a las creencias de la conciencia colectiva con respecto a la situación dada. Entonces, ahora estamos listos para establecer uno de los principios más importantes. Nuestra conciencia interpreta por realidad lo que existe en nuestra conciencia. Nuestra conciencia interpreta por realidad lo que existe en nuestra conciencia. Principio 1.3. Cuando estamos pensando, lo que estamos pensando representa para nuestra conciencia una realidad igual a lo que está pasando en torno a nosotros, a lo que vemos con nuestros ojos, es decir, con la vista ordinaria. Este principio es fundamental porque haciendo coincidir lo que estamos pensando con lo que está pasando en la realidad externa, presuntamente objetiva, haciéndolos coincidir al nivel de acción, podemos producir la materialización de los objetos. Podemos resucitar. Se puede decir que hay dos realidades. La realidad en la esfera mental de la conciencia, la realidad en la esfera mental de la conciencia, esto es una cosa, y la realidad de la conciencia en el área de percepción del mundo físico, que es una cosa diferente, que es lo que se percibe como algo estable, persistente. También debemos entender que todos los objetos del mundo que nos rodea, por ejemplo, una mesa, una silla, un auto, todos estos objetos, cada partícula de ellos, cada elemento del mundo, están construidos sobre la base de la conciencia acumulativa de las personas vivas. Por lo tanto, si se cambia un solo segmento de conciencia, el mundo empezaría a transformarse. Es por eso que, por cierto, se debe transformar sin destrucción, sino construyendo sobre la base del conocimiento creativo. Así que cuando nos fijamos en el mundo que nos rodea, realmente no estamos mirando algo realmente fijo, sino el espacio más asequible para todos los seres vivientes, que se obtiene como resultado de la obtención de un valor medio con todos los objetos encontrados allí. Dicho más exactamente, la realidad colectiva que percibimos en el espacio-tiempo. Y es por eso que nuestra Tierra, por ejemplo,
o los cuerpos físicos no son más que el resultado de la unión de toda la conciencia de todas las personas, o, más exactamente, de toda conciencia existente, tanto de las personas como de los demás seres. Si conocemos este principio, entonces podemos decir que la resurrección es simplemente una adición tecnológica adecuada a la estructura de las conexiones universales. Repito una vez más, todo lo que existe a nuestro alrededor, la Tierra, el Sol, las estrellas, el espacio, el mundo entero, se ha creado en base a la estructura de la conciencia, una estructura que incluye la conciencia del Creador. Es por eso que cuando sabemos qué es el espíritu, qué es la conciencia, podemos resucitar, podemos crear espacios, podemos construir el mundo. Luego podemos realizar cualquier acción creativa. De hecho, es posible cambiar la realidad, porque en un momento la realidad fue creada mediante la toma de decisiones por la conciencia de cada persona y por la conciencia de cada objeto de información. Por lo tanto, para hacer posible la resurrección, para tener la inmortalidad, para que todos tengan garantizada una vida feliz, este punto de vista debe ser compartido por cada individuo. Cada persona debe tomar la decisión de seguir este camino. Y cuantas más decisiones se tomen para elegir este camino, el camino de la vida eterna y feliz, más rápido comenzará a girar la realidad en esta dirección. De esta manera, si se introduce en la conciencia colectiva el principio de que la aniquilación es imposible, que es necesario resucitar a todos, que la vida debe ser eterna, entonces todo va a ponerse precisamente así. Porque cuando esta representación se convierta en la norma, es decir, va a tomar parte de la conciencia colectiva, se convertirá en uno de sus parámetros, uno de sus principios. Entonces este principio, como parte de la conciencia colectiva, se estabilizará y comenzará a ser percibida como una realidad objetiva. En realidad no existe una realidad física, es decir, una realidad objetiva como tal. Lo que parece a la realidad objetiva, lo que parece realidad objetiva es realmente creada por la estructura del espíritu, por la estructura de la conciencia. Esto es así porque, recuerde, la conciencia considera como real solo lo que existe en la conciencia. Y por lo tanto, repito, nuestra Tierra, por ejemplo, es simplemente una proyección de la conciencia colectiva con respecto a cualquiera de sus parámetros. Sobre la base de la conciencia colectiva puede ser, por ejemplo, aumentado el tamaño de la Tierra. Se puede solicitar la aparición de otras tierras más y de unos espacios adicionales. No me detengo en los detalles de este asunto, ya que están examinados en mis libros dedicados a la estructura del mundo. Ahora voy a formular el siguiente principio relacionado con esto. El espacio depende de dónde se intersectan intervalos de tiempo diferentes. Como resultado de este hecho, el tamaño de la Tierra puede ser aumentado. Principio 1.5. Una vida feliz y sin fin, eso es todo lo que cada uno siempre ha soñado, en lo que creían las religiones, lo que se llama el paraíso. Una vida así finalmente puede convertirse en una realidad. Propongo una religión que da las respuestas a todas las preguntas, mostrando cómo se puede organizar la vida con un control total, con seguridad, con plena libertad de acción, siempre que exista un desarrollo natural de la personalidad creadora de todos y de cada uno simultáneamente.
Todo esto es posible de lograr sobre la base de la conciencia y proporciono tecnologías específicas sobre cómo, conociendo la estructura de la conciencia, usar la conciencia a fin de obtener soluciones y controlar la realidad. Insisto en que estoy hablando de la dirección de cualquier realidad, no necesariamente solo de la Tierra o de algunos procesos específicos. Debemos entender que todo lo que vemos a nuestro alrededor, todos los procesos que tienen lugar a nuestro alrededor, todo esto se ha formado en base a la conciencia colectiva. ¿Y por qué exactamente estas mutaciones se producen en la composición de la Tierra? ¿Y por qué exactamente el proceso de fotosíntesis ocurre en las plantas? ¿Por qué las nubes se mueven de esta manera particular? ¿Por qué el ser humano tiene ahora esta forma material? ¿Por qué el sol se encuentra justo allí donde está ahora? A todas estas preguntas solo hay una respuesta. Son todos los fenómenos que se forman sobre la base de la conciencia colectiva. Simplemente, esto se hace de una manera no evidente para todos y por lo tanto no todos se dan cuenta. Al cambiar la conciencia colectiva, podemos cambiar la realidad que nos rodea. Aquí hay que destacar un punto importante. El hecho es que hay una conciencia colectiva no solo de los seres humanos, sino también de todos los objetos que corresponden a un mismo tipo. Si, por ejemplo, se crean tantas computadoras, entonces su realidad, su conciencia colectiva puede reproducir un ordenador que los controle. Y si su concentración específica por unidad de volumen de información fuera muy grande, esto podría conducir a un cierto cambio de la forma de la vida. Así que lo que escriben a este respecto los autores de ciencia ficción no es del todo una ficción. En principio todo esto puede convertirse en realidad. Todo esto debe tenerse en cuenta y es por eso, entre otras cosas, que es tan importante aprender los métodos para controlar la realidad. Por cierto, quisiera decir que en su momento algunos tipos de animales como los leones o incluso algunos tipos de aves pasaron por la etapa del nivel de control. No es casualidad, por lo tanto, que su instinto sea muy desarrollado. El instinto de los seres humanos fue desarrollado para la vida en sociedad. Por supuesto, incluso los animales, leones, por ejemplo, tienen una conciencia colectiva y también afecta a nuestro planeta. Pero, por supuesto, no en la medida en que lo hace la conciencia colectiva de los seres humanos. La prioridad aquí se le da al hombre, ya que a pesar de que todos los seres fueron creados por Dios, el hombre, además, fue creado a imagen y semejanza del Creador. El siguiente principio se refiere a todo lo mencionado anteriormente. La estructura del mundo debe desarrollarse de manera muy profunda, al amparo del desarrollo de nuestra propia conciencia. 1.4. Resumiendo, cuando desarrollamos nuestra propia conciencia, cambiamos la estructura del mundo. Esto es así porque al cambiar nuestra conciencia, poco a poco cambiamos la conciencia colectiva y por lo tanto obtenemos el mundo que necesitamos, que se manifestará en la realidad. Este es el mecanismo de transformación del mundo. Vamos a formular algunos principios más. El verdadero estado del mundo está en la vida eterna. Una vida eterna garantiza la verdadera estabilidad del mundo. La tendencia a crear un mundo estable produce la vida eterna. Quien nunca ha muerto es la base que reproduce todo lo demás. Dios es esa base. Dios es eterno. Nunca murió. Desde aquí se deduce todo. 1.1. La vida eterna es el principio de desarrollo de la realidad divina.
1.2. La resurrección es la comprensión de la conciencia verdadera. 1.5. La vida eterna determina la necesidad del desarrollo del alma. 1.6. Para entender cualquier escritura es siempre esencial conocer los términos básicos utilizados en el texto. Por esa razón diré algunas palabras sobre los términos que se utilizan. Alma. El alma es una sustancia que fue creada por el Creador de conformidad con la eternidad del mundo y es un elemento del mundo. El alma es firme, estable, indestructible. En principio existe como la estructura organizativa del mundo y por lo tanto es el origen de los otros conceptos, como el espíritu, que también incluye el concepto de acción. Entonces se puede decir que según una forma de concebir esta relación, las acciones del alma son el espíritu. Por lo tanto, perfeccionando la base espiritual en la dirección del desarrollo creativo del mundo, se puede cambiar la estructura del alma. El principio de 1.6, el principio 1.6 dice que la vida eterna determina la necesidad del desarrollo del alma. De hecho, en la vida eterna, a medida que el hombre y la sociedad evolucionan, surgirán más y más nuevos desafíos y por lo tanto es esencial el desarrollo del alma para que el hombre sea capaz de responder adecuadamente a las nuevas exigencias. Consciencia. La conciencia es la estructura que permite al alma controlar el cuerpo. El alma, cuya parte material es el cuerpo, interactúa con la realidad a través de la estructura de la conciencia. Vuelvo a repetir, la conciencia es la estructura que permite al alma controlar el cuerpo. El alma, cuya parte material es el cuerpo, interactúa con la realidad a través de la estructura de la conciencia. Pero también hay interacción entre el cuerpo y las células de este cuerpo. Esta interacción también es llevada a cabo por la conciencia, pero esta es una conciencia celular, en el sentido más amplio. La conciencia es la estructura que combina la materia física y la materia espiritual. A través de un cambio de conciencia se puede transformar el espíritu y así producir nuevas acciones, es decir, eventos. Esto es porque el alma es parte del mundo, es decir, está presente en cualquier evento. Conciencia auténtica. La conciencia auténtica es la conciencia que refleja la realidad del mundo en el tiempo y el espacio infinitos. Es la conciencia que permite vivir y evolucionar eternamente. Se pueden destacar tres características, tres propiedades de la conciencia auténtica. Primera característica. La conciencia auténtica refleja de manera adecuada el sistema de desarrollo del mundo, porque se desarrolla conjuntamente con el desarrollo del mundo en todas sus manifestaciones. Segunda característica. La conciencia auténtica, si se mantiene en su fuente original, puede ser redirigida, delegada o transmitida a otros seres, entre otras cosas, con todo el conocimiento que se ha acumulado. Tercera característica, la conciencia auténtica posee la propiedad de reflejar toda la realidad en cada uno de sus segmentos. Es decir, en cada segmento de la conciencia auténtica existe toda la realidad simultáneamente.
Vemos algo similar en la holografía. Cuando se ilumina una placa holográfica, en el aire aparece un objeto tridimensional, por ejemplo, un samovar. También la sensación de la presencia real de un samovar es increíble. Si rompemos la placa, tomamos uno de los fragmentos que se obtienen, iluminando este fragmento volverá a aparecer el mismo samovar, aunque la precisión de la imagen será menor. Si se toman los fragmentos muy pequeños, se obtiene una imagen borrosa. Su calidad se deteriora de manera significativa. Con respecto a la conciencia auténtica, incluso un fragmento refleja idealmente toda la realidad simultáneamente. La conciencia auténtica se forma con el desarrollo espiritual, es decir, la conciencia auténtica primero se desarrolla por el alma y luego por la estructura espiritual y por el cuerpo. Cuando digo aquí y por el cuerpo, obviamente no me refiero a una gestión directa del cuerpo. Aquí hablamos de una interacción armoniosa de todas las células del cuerpo entre sí y con la conciencia, gracias a las conexiones universales. Quisiera señalar que también la célula más pequeña tiene su desarrollo en un micronivel que puede pasar a nivel macro, gracias a las conexiones universales ya mencionadas. De modo que incluso la célula más pequeña está conectada a todo el mundo macro. En el capítulo anterior he utilizado el término conciencia expandida. Ahora voy a decir algunas palabras sobre este concepto. La conciencia expandida. La conciencia expandida es un concepto que es suficientemente comprensible por las mismas palabras de este término. Se trata de una condición en la cual la percepción se expande y comienza a adoptar el nivel de gestión de la propia conciencia. El concepto de conciencia expandida consta de 3 niveles. El nivel de percepción del mundo dinámico, de la imagen dinámica del universo. Si un hombre mira al mundo en su estado ordinario de conciencia, por así decirlo, en el estado, digamos, de registrar formas estáticas, por ejemplo, para este hombre una silla es una silla, una mesa es una mesa, un árbol es un árbol y nada más. Él no hace más que registrar estos objetos como formas estáticas. Pero si el hombre está en la condición de una conciencia expandida, comienza a percibir los objetos como formas dinámicas, es decir, comienza a sentir, como por ejemplo en el caso considerado el sillón o el árbol, existen en un estado dinámico, en el proceso de las conexiones universales. Así el hombre en el estado expandido de conciencia ya no percibe los objetos como estáticos, comienza a percibir el mundo como una forma en movimiento, comienza a ver el mundo como una estructura que puede cambiar, transformar, y por lo tanto se da cuenta de que el mundo se puede mejorar infinitamente. Cabe señalar que en caso de un encuentro con un resucitado durante el primer mes, desde el momento de la resurrección, el que lo ha encontrado puede estar en una condición de conciencia expandida y en esta condición percibe la ausencia del tiempo y la presencia de un estado diferente de realidad. 2. En el segundo nivel, la conciencia ya no se limita solo a la percepción del objeto, sino que se activa, es decir, se convierte en un elemento creativo. Así, por ejemplo, en el caso de la resurrección, es precisamente la conciencia del que realiza la resurrección la que forma la estructura del que resucita. Y esta conciencia es un elemento de la estructura que se crea de la persona que resucita. La conciencia, vuelvo a leer así, por ejemplo, en el caso de la resurrección es precisamente la conciencia del que realiza la resurrección
la que forma la estructura del que resucita. Y esta conciencia es un elemento de la estructura que se crea de la persona que resucita. El tercer nivel es un nivel del propio estado de conciencia. La conciencia de este nivel es consciente de lo que está ocurriendo y controla toda la situación. Cuando se encuentra en un estado de conciencia expandida, se perciben muchos procesos diferentes al mismo tiempo. También se pueden percibir al mismo tiempo eventos cercanos y lejanos. Durante la resurrección, independientemente del hecho, si la resurrección es realizada por alguien o esa persona es solo un observador del proceso de resurrección, estando en un estado de conciencia expandida, puede ver directamente el proceso de creación del cuerpo, es decir, la creación de la materia física alrededor del alma del resucitado. Pero si se trata de la materialización de un objeto, entonces se puede observar la creación de materia alrededor del cuerpo de información existente. Y al mismo tiempo la conciencia también está presente en el objeto, la conciencia expandida. Y la conciencia no solo está presente en el objeto, sino que desempeña el papel de un elemento activo y creativo. Vemos aquí, en el caso de materialización, que la conciencia lleva a cabo la gestión de la materia física. Sin embargo, la conciencia también puede controlar los planes de información espiritual, donde el término materia física ya no se usa. Cabe señalar que la conciencia expandida es una parte de conciencia auténtica, pero en muchos aspectos representa un elemento independiente que realiza la acción de la conciencia auténtica. Sobre espacio y tiempo hablaremos en la siguiente parte. El siguiente principio, el principio de divinidad, se relaciona muy estrechamente con los principios anteriores. El principio de la divinidad, la tendencia a la incorruptibilidad del cuerpo, a la vida eterna y al desarrollo de la conciencia auténtica, es la práctica que conduce al nivel más elevado de la existencia humana. 1.7. Vamos a examinar en detalle este principio. Hay muchas preguntas relacionadas con la resurrección. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la resurrección que tuvo lugar poco después de la muerte biológica y la resurrección que ocurrió un tiempo después de la muerte biológica? Y la cuestión de si en este caso los límites temporales que existen como puntos de referencia marcarán el cambio de la situación. Cabe señalar aquí que juegan un papel importante el día 9º y 40º después de la muerte biológica. No es accidental que haya una tradición de las ceremonias en estos días. Vamos a examinar esta cuestión. Leo la nota a pie de página que dice: de acuerdo a la religión ortodoxa profesada por la mayoría de los rusos, en el tercer día después de la muerte, el alma, que hasta entonces se había mantenido cerca de su cuerpo, sube al cielo, que obviamente no es cielo físico, a través de la atmósfera y el espacio. En este viaje es acompañado por su ángel de la guarda y un ángel compañero. En su ascensión al trono, realizado en su totalidad durante el tercer día, el alma pasa a través de las estaciones de peaje, los llamados en ruso Mitrasva. En términos generales, las fuentes ortodoxas hablan de 20 estaciones. Cada una de estas estaciones se refiere a un grupo homogéneo de los pecados y en cada estación hay demonios que corresponden a esos pecados, que acusan al alma de las malas acciones que les conciernan. A veces incluso la difaman, acusando de crímenes que no hiciera.
Si el alma puede mostrar buenas obras y oraciones, puede pasar. Al final de la ascensión del alma, se presenta ante Dios y se inclina, y Dios le hace mostrar las bellezas del paraíso durante 6 días. Esto nos lleva a los 9 días después de la muerte, y en este día el alma regresa de nuevo a Dios y se inclina. En este punto, Dios le muestra el infierno al alma por 30 días. Al final de 39 días se llega al 40º día. El 40º día el alma vuelve a presentarse delante de Dios para el juicio particular y se determina si se debe permanecer en el cielo o el infierno hasta el día del juicio. Por lo tanto, para ayudar al alma del difunto en estos tres días tan importantes, los rusos, así como todos los otros pueblos ortodoxos, se celebra una paniquida, misa de exequias, el tercer día, 9º y 40º después de la muerte. Fin de la nota a pie de página. Seguimos con el principio relacionado. El 9º y 40º día después de la muerte biológica son como fronteras que separan los enfoques diferentes en la resurrección. Esta es la perspectiva de Grabovoi. La tradición de observar el día 9º y 40º refleja el principio de la distribución de información alrededor del cuerpo físico. Durante los primeros 8 días se lleva a cabo la acumulación, recogiendo toda la información disponible. El día 9º, todos los acontecimientos espirituales, emocionales, físicos que tuvieron lugar en la vida se vienen proyectados en el cuerpo físico de los difuntos. Luego, durante 31 días, se hace la preparación al 40º día, en el que toda la información acumulada en forma de rayo infinito se transfiere en el campo de información y se convierte en un segmento esferoidal que se refiere a esa persona en particular y que está en relación con su alma. Si examinamos la cuestión de la rapidez de la resurrección, se puede decir que hasta el 9º día la resurrección se lleva a cabo más rápidamente que a partir del 9º hasta el 40º. Por lo tanto, para una resurrección realizada dentro del 9º día se puede transmitir impulsos más débiles, los impulsos que contienen la estructura básica de aquella personalidad en particular. En caso de la resurrección dentro del 9º día, a veces es suficiente introducir incluso solo la información de los denominados campos bio, es decir, de lo que normalmente se encuentra alrededor del cuerpo de la persona. En el caso de la resurrección producida entre el 9º y el 40º día, es necesario introducir información acerca de los acontecimientos que vivió una persona determinada. Solo entonces se puede resucitar. En el caso de la resurrección después de los 40 días, hay que introducir la información que en principio caracterizan la personalidad en el nivel de la creación de esta por Dios, o sea, en el nivel de la creación de su alma. Como puede verse de lo anterior, los 3 diferentes enfoques utilizados en la resurrección están separados el uno del otro precisamente por el 9º y el 40º día. Quiero hacer hincapié en un punto muy importante. La tasa de la resurrección aumenta en gran medida si antes de los 40 días hablamos de los difuntos como si aún estuvieran vivos. También es deseable más adelante no mencionar por ninguna razón el caso de muerte. Se puede añadir que las acciones que se realizan en las religiones creativas fundamentales después de la muerte facilitan la resurrección. Si se examina el problema de la resurrección en el momento adecuado, es decir, cuando, por ejemplo, tratando de salvar a una persona es necesario resucitarla inmediatamente, al instante, a continuación, en este caso se ve que para la resurrección es necesario un nivel muy alto de contacto con la información necesaria para dirigir el proceso. Así, en este caso, se requiere de la persona que efectúa la resurrección un nivel espiritual muy alto. También es importante el tema de la percepción de los difuntos. La percepción de los difuntos. Se puede decir algunas palabras sobre cómo cambia con el tiempo la percepción de la realidad por el difunto.
Para los difuntos, por supuesto, la realidad aparece diferente. Dependiendo del nivel de descomposición del cuerpo físico, cambia la percepción del alma del difunto. Después de verificarse la muerte biológica, comienza la destrucción de varias estructuras. La destrucción de la estructura celular. Sin embargo, durante aproximadamente los primeros 3 días, el difunto sigue percibiendo la realidad física de los vivientes más o menos como antes. Después de eso, y hasta el 40º día, la realidad de los vivientes comienza para él, digamos, a desaparecer. Se trata de un paso de proceso específico que ahora no voy a describir. Después del 40º día, los difuntos perciben la realidad física de los vivientes como una especie de plano etérico o etéreo, y los procesos que se llevan a cabo no les parecen muy importantes o problemáticos, porque ante él se abre todo un nuevo conjunto de tareas. La primera tarea que se plantea ante él es la sincronización de los cuerpos físicos que tenía en encarnaciones anteriores. Por supuesto, si hay alguna, es decir, si en su tiempo las desarrolló hasta la capacidad de utilizar la misma materia en 2 o más reencarnaciones. El alma actúa como el centro de organización en el trabajo de sincronización de sus encarnaciones anteriores y la más reciente. Después de haber realizado esta tarea, el difunto pasa al segundo nivel. Este nivel se refiere a la iluminación. Aquí aparece la luz, pero no aquella que se entiende generalmente cuando se describe la transición desde la condición de la vida a la condición de la muerte y la formación de un sistema similar a un corredor que acompaña a la transición. Aquí hay otra luz, la luz del conocimiento. Además, el conocimiento aparece ante el difunto como una esencia abierta. Es decir, que él entiende que puede tomar este conocimiento como si él mismo fuera indistinguible de este. Este proceso se puede comparar con lo que en la introducción se dijo de la rosa, de la comprensión de su esencia. En un estado superior de conciencia se puede fusionarse con ella y luego va a revelarse la verdad de su esencia. Al llegar al segundo nivel, el nivel de iluminación, los muertos comienzan a percibir la información proveniente del plano de los vivos. En la actualidad se ha formado una situación en la que los muertos, a causa de la información que reciben, comienzan a estar interesados en volver. El hecho es que, por causa de la creación de armas nucleares y su almacenamiento, la humanidad se acercó mucho a la amenaza de la aniquilación. En el caso de una catástrofe nuclear, el plano de los muertos también se verá afectado. Debido a esto, ahora apareció un grave peligro para los muertos, porque su historia puede desaparecer e incluso puede desaparecer toda la esencia de este plano. Todo esto puede ocurrir de acuerdo con la siguiente ley del desarrollo de la información. La aniquilación completa de uno de los elementos fundamentales de la elaboración de la información puede llevar a la aniquilación de toda esta esfera de información y, por lo tanto, a un cambio radical en la realidad futura. Y puesto que la amenaza de la aniquilación ha aparecido entre los vivos, los muertos comienzan a moverse hacia la resurrección para regresar y demostrar que la materia física de los vivientes tiene una importancia primordial y para ayudar a evitar una catástrofe, porque es de los vivos que depende la solución de este problema. Hay también otra razón por la que el difunto está luchando por volver. La cuestión es que la muerte biológica, y después de que abandonó el cuerpo físico, así como la transición a los planos sutiles del ser, se han utilizado antes como una forma de adquirir nuevos conocimientos.
Acabamos de hablar sobre el segundo nivel del estado de ser de los desaparecidos, el nivel de iluminación. La desintegración del cuerpo, es decir, la eliminación del cuerpo físico, hoy en día no tiene la misma conveniencia lógica que solía tener antes. La destrucción biológica del cuerpo, como un mecanismo, como un acto de conocimiento, prácticamente ya ha agotado sus posibilidades. Y esto es completamente confirmado por los resucitados, quienes dicen que cuando hicieron la transición al plano sutil, como resultado de la muerte biológica, no adquirieron nada allí que no se pudiera adquirir cuando estaban en el cuerpo físico normal. Por lo tanto, no tiene sentido rechazar este cuerpo para producir nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Se puede permanecer en este cuerpo, pero desarrollando, por ejemplo, el nivel extrasensorial y obteniendo todo lo que es necesario, o desarrollando el nivel de gestión de la información. Y la vida sigue, y por supuesto, con las condiciones cambiantes, se crea una nueva comprensión del proceso de desarrollo. Una nueva etapa en el desarrollo del hombre y de la sociedad. El tema en consideración es tan grave que tiene sentido discutirlo con más detalle. Usando lenguaje científico podría empezar la discusión hablando del cambio de paradigma, que es en este caso el cambio de patrón de comportamiento. Pero permaneceré en el contexto de un simple análisis y comparaciones evidentes. Piense cómo en la antigüedad se llegó a América, por ejemplo, a partir de Europa. En un barco de velas era necesario cruzar el océano. Esto requiere una gran cantidad de tiempo. Por supuesto, cuando nos fijamos en la imagen de un barco de velas, nos encontramos frente a una visión muy hermosa. Pero ¿cuánto tiempo se necesitaba para el viaje? Y los peligros que acechaban a una pequeña embarcación durante una tormenta. ¿Y qué hay ahora? Ahora la situación es muy diferente. En la actualidad hay barcos muy diferentes, cruzan el océano con bastante rapidez y si usted necesita llegar a América muy rápidamente, se puede tomar un avión y unas horas más tarde estará en su destino. También tenga en cuenta otra cosa. Ahora usted puede tomar un barco a Estados Unidos a partir de Europa, no solo mucho más rápido, sino también más seguro. Y además con una cantidad mayor de confort, porque en un transatlántico hay todo lo que se necesita, restaurantes, salas de baile, piscinas, todo lo que se desee. O bien, consideremos el problema de las comunicaciones. ¿Cuánto tiempo en el pasado se necesitaba o necesitaba un europeo para el intercambio de mensajes con un conocido norteamericano? E incluso sin buscar demasiado hacia atrás en la historia. ¿Cuál era la situación, por ejemplo, en el siglo XIX? ¿Cuánto tiempo llevaba enviar una carta y recibir una respuesta? ¿Y cómo es la situación hoy? Actualmente se ha convertido en un fenómeno común las teleconferencias entre las ciudades, en las que usted habla con las personas que están en el otro extremo del mundo como si estuvieran justo frente a usted. O tomemos el ejemplo del directo de la final del Campeonato Mundial de Fútbol. Una gran cantidad de personas en todas partes del mundo están pegadas a la pantalla del televisor y a través del enlace por satélite ven el partido en vivo. La vida ha cambiado drásticamente. Han cambiado las condiciones de vida. El ritmo de la vida se ha vuelto completamente diferente. Es precisamente por esta razón que el mecanismo antiguo y lento del conocimiento de las verdades más elevadas y del desarrollo espiritual a través del abandono del cuerpo físico, de su estancia temporal en otra forma, en planos sutiles de la existencia, de la adquisición de la información necesaria en los planos sutiles y luego regresar al cuerpo físico, todo este sistema de crecimiento lento ahora ya no coincide con el ritmo de la vida contemporánea. Así que ahora ya no es necesario abandonar el cuerpo físico. No hay que perder el tiempo con todos estos cambios. Pero en este mismo cuerpo, sino en este mismo cuerpo aprender a alcanzar estados superiores de conciencia, con la ayuda de métodos especiales y por lo tanto asegurar el propio crecimiento espiritual.
y aquellos que ya se han ido deben regresar con la ayuda del procedimiento de resurrección. Me gustaría señalar que siempre, antes como ahora, había gente capaz de vivir tanto tiempo como quisieran. Pertenecen a esa categoría de personas que entienden y saben por experiencia personal lo que es la conciencia auténtica. Es por ello que en particular estas personas se dan cuenta de que la vida es realmente más fácil, más accesible y más natural, y eso se logra a través del desarrollo de la conciencia. Y lo que desde el punto de vista convencional se considera vida todavía, desde el punto de vista de un estado superior de conciencia, aún no es una vida verdadera, porque la vida verdadera es la vida eterna. En este sentido, incluso la biología ortodoxa, aunque la palabra biología se traduzca como ciencia de la vida, a pesar de todos sus éxitos, todavía no ha llegado a una verdadera comprensión de lo que es la vida. Esto, en primer lugar, depende de la falta de comprensión de que la vida se basa en un principio espiritual y también por la falta de claridad acerca de la determinación de qué es la conciencia y cuál es su papel. La conciencia es uno de los conceptos clave. Cuando desde el punto de vista del conocimiento del mundo desaparece la necesidad de desarrollar la etapa de conciencia que corresponde a la descomposición de la materia física, entonces desaparece la muerte. Repito, cuando desde el punto de vista del conocimiento del mundo desaparece la necesidad de desarrollar la etapa de conciencia que corresponde a la descomposición de la materia física, entonces desaparece la muerte. La muerte se vuelve inútil. Lo que es más, la muerte se convierte en un obstáculo, ya que conduce a una desaceleración del ritmo artificial de desarrollo espiritual. Así que el patrón de desarrollo espiritual que se utilizó anteriormente, es decir, el patrón que incluye el abandono del cuerpo físico, ya no coincide con el ritmo de desarrollo de la sociedad contemporánea, de la ciencia y de la tecnología. Es por esta razón que el hombre comienza a sentirse perdido ante la creciente complejidad de la tecnología y frente a los problemas generales que se plantean, como la amenaza de la aniquilación nuclear o la catástrofe ecológica global. El hombre siente que no puede lidiar con los crecientes problemas del mundo externo, y esto es porque la evolución de su mundo interno es mucho más lenta de lo que se necesita hoy en día. Acelerar esta evolución para comenzar a utilizar finalmente todo nuestro potencial es nuestra tarea hoy en día. Nuestro destino, el destino del mundo entero, depende de que cumplamos con esta tarea. Por lo que respecta al potencial, la ciencia dice que hoy el hombre no utiliza más del 5% de su potencial cerebral. Además, hay que señalar que la ciencia hasta ahora sabe muy poco de la finalidad de ciertos órganos, por ejemplo, de las partes del cerebro como la hipófisis. Así que hablar de un uso del 5% del potencial del cerebro aún es prematuro. El hombre prácticamente aún no ha comenzado a utilizar su potencial. De acuerdo con una comparación, el hombre es como una persona que se ha refugiado en el vestíbulo de un gran edificio de varios pisos. Este edificio es su casa, pero él no lo sabe y ni siquiera sospecha que hay otras habitaciones y otras plantas. La conquista de estos territorios, que pueden y deben pertenecerle por derecho, es posible a través del desarrollo de la conciencia. Por lo tanto, hay que comenzar a usar un nuevo modelo de desarrollo, una nueva forma, el camino a través de la no muerte y la resurrección. Y entonces el hombre finalmente conseguirá una verdadera armonía del desarrollo interno y externo. Todo esto hará que sea posible avanzar hacia una vida plena y feliz. El siguiente principio. Basta
con una sola persona que pueda resucitar y restaurar el mundo para que el mundo se vuelva indestructible. 1.8. Hay un principio en el campo de información. Si algo se hizo una vez, entonces en el periodo de tiempo cuando se hizo, existe para siempre. Así que si algo se ha hecho una vez, se puede repetir esta acción en cualquier momento del tiempo en función del momento pasado del tiempo. Por lo tanto, si hay, por ejemplo, incluso un solo episodio de materialización de cualquier objeto, entonces se puede realizar la materialización en cualquier otro momento y ampliarlo a cualquier otro objeto. La situación es análoga en el caso de la resurrección. En general, si algo se ha hecho una vez, esto es ahora algo indestructible. Para el individuo esto significa que la idea de la eternidad del mundo siempre dará lugar a la realización de lo eterno en toda la realidad. Y si una persona puede resucitar y restaurar el mundo, entonces el mundo no puede ser destruido en ninguna circunstancia. La resurrección y la evaluación de la resurrección que ha tenido lugar es un proceso simultáneo para todo el mundo. Principio 1.9. Lo repito, la resurrección y la evaluación de la resurrección que ha tenido lugar es un proceso simultáneo para todo el mundo. Realizar simultáneamente en todo el mundo la evaluación significa incluir en este evento todos los establecimientos del mundo en un instante, sin transmisión secuencial de la información de un lugar a otro. En otras palabras, después de la resurrección, la información sobre la resurrección está simultáneamente en todas partes. Hablamos sobre este fenómeno en el capítulo 1 cuando discutimos las habilidades del león. Principio 1.10. Cuando se comprenden correctamente las relaciones mutuas entre la conciencia del hombre y sus órganos, se produce la resurrección. La resurrección es un acto de creación. A menudo la resurrección se divide en dos fases. Durante la primera fase, durante la etapa inicial del proceso de resurrección, el que resucita aún no se conforma completamente en un hombre vivo. Durante la segunda fase, cuando el proceso de la resurrección está prácticamente terminado, el resucitado ya aparece como cualquier persona viva. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta división especulativa en las dos fases de resurrección es un reflejo de la función de la hipófisis sobre el nivel de información de los vivos y el nivel de información del resucitado. En otras palabras, esta división convencional de la resurrección en dos fases se realiza por la propia hipófisis. Por lo tanto, es suficiente adaptar simplemente en la forma correcta la función de la glándula pituitaria y la resurrección puede también ocurrir solo como consecuencia de este hecho. Por consiguiente, este principio afirma que para la resurrección es necesario simplemente dar la información correcta a algunos de nuestros órganos, por ejemplo, a la glándula pituitaria, a la hipófisis. Por lo tanto, el conocimiento del hombre sobre cómo acceder a su propia conciencia, teniendo en cuenta sus órganos, es un elemento importante de resurrección. Principio 1.11. El desarrollo del hombre debe ser considerado como un desarrollo complejo de todo el mundo existente. Este principio se refiere al principio 1.4, pero allí se habló de la evolución de la conciencia. Aquí, de la evolución de toda persona. Cuando se desarrolla una persona, se desarrolla todo el mundo existente. Una persona puede desarrollar el mundo y crear los mundos por medio de su propio intelecto, conciencia, espíritu. En términos simples, usando un nuevo nivel de su desarrollo. Cuando una persona puede resucitar a otras personas y con ello demostrar que no hay aniquilación y que es posible no morir nunca, entonces esto significa que el mundo se ha vuelto estable. La estabilidad mundial, su esencia eterna, es una indicación de su complejidad. El siguiente principio es compatible con los dos anteriores. Nos quedan 3 principios más.
1.12. El principio de la resurrección está relacionado con el principio de la organización del hombre, que considera el desarrollo simultáneo de todo el mundo externo. Principio 1.13. El siguiente principio es muy importante para la vida diaria. El dolor, la tristeza, la nostalgia no son la forma correcta para comprender el mundo. Solo la alegría, la luz, el amor son el único método para entender el mundo. Donde todo es eterno, donde no hay aniquilación y la destrucción, donde el hombre está libre, donde se puede desarrollar, donde todo es maravilloso, allí reina la alegría, la luz y el amor. No hay lugar para el dolor, la tristeza y otras emociones negativas. Para ellas simplemente ya no queda espacio porque todo está lleno de amor y luz. Y debido a que en el futuro no habrá más emociones negativas, debemos reconocer que la presencia de emociones negativas hoy bloquea el desarrollo del hombre, ralentiza su crecimiento espiritual. El dolor, la tristeza, la envidia, la ira y otras emociones negativas son elementos del mundo que tienen que desaparecer. Comienzan a desaparecer con el inicio del desarrollo de la espiritualidad. Recordemos las líneas dadas en la introducción. Para que estés arraigado y establecido en el amor, puedes tener el poder junto con todos los santos para comprender cuál es el ancho, el largo, la profundidad y la altura. Podemos ver que desde tiempos inmemoriales se sabía que el amor juega un papel enorme en el logro de los estados superiores de conciencia. Y no solo amor, sino también otras emociones positivas. A su vez, los estados superiores de conciencia ayudan a que las emociones positivas se vuelvan más profundas. Ayudan a que todas las células de un organismo se llenen de estas emociones, lo que a su vez conduce a un crecimiento espiritual aún mayor, etc. Este proceso es infinito. Y como ya se mencionó, la transición a estados de conciencia cada vez más altos, ese es el camino que conduce a Dios. Último principio de esta parte, y con esto terminamos. 1.14. La personalidad continúa intacta después de la muerte, incluso después de la cremación. En este último caso, cada partícula de ceniza restante después de la cremación tiene una estructura de la personalidad de quien ha sido sometido a la cremación. Aquí se habla de que los cambios que se producen en el cuerpo físico no tienen la importancia fundamental. No importa cómo el cuerpo físico ha sido modificado, cómo se descompone y se reduce a un conjunto de partículas o incluso microelementos. Todo esto es de importancia secundaria, porque a partir del alma siempre se puede formar completamente, una vez más, el mismo cuerpo. Por lo tanto, este principio habla de la posibilidad completa de formar la materia física de nuevo sobre la base del espíritu, sobre la base del alma. En relación con lo anterior se puede recordar la famosa leyenda del ave fénix, que renace de sus cenizas. Podemos ver que el renacer de las cenizas no es solo una imagen poética, es una realidad. Fin del apartado 1 del capítulo 2, Principios fundamentales de resurrección. Recogemos toda esta información desde el amor que somos, desde toda la información de nuestra alma que ha recorrido quizá tantas veces este camino, este trayecto de dejar el cuerpo físico, de ensamblarlo con sus otros cuerpos físicos, de iluminarse y de volver a reencarnar en esta vida física que conocemos ahora y que recordamos ahora. Y que por fin estamos entendiendo que no es necesario, que ha llegado el tiempo y que además es vital
Tenemos en las manos un potencial de desarrollo a nivel tecnológico muy fuerte, altamente destructivo, y al mismo tiempo es la cara A y la cara B de la misma moneda. Es una resonancia de cuál es la altura del momento conciencial en el que estamos, porque simplemente estamos en el momento en el que podemos gestionar todo eso, esa posibilidad altísima de destrucción o de cambio de la realidad a un nivel muy profundo, que no vuelva a ser el mundo lo que hemos conocido y según el plan creador. Pero justamente el paradigma de la vida eterna, el reconocer y el aprender o recordar qué es el cuerpo físico y qué es la posibilidad, cuál es nuestra posibilidad real de manifestar la eternidad en el cuerpo físico, es decir, de no morir, o en el caso de haber dejado el cuerpo físico, resucitar, es ya esa verdadera vida y ese lugar en el que no hay ninguna posibilidad de amenaza, donde cualquier otra manifestación de la conciencia colectiva simplemente no cabe, no cabe esa posibilidad de aniquilación. Pero justo estamos en ese punto de inflexión en el que podemos dar por fin ese salto de conciencia, y está totalmente vinculado a la comprensión, a la asimilación por parte de nuestra conciencia de la vida eterna en el cuerpo físico y de la resurrección. Desde nuestra mente profunda, conectada con el alma, con el espíritu, con nuestro cuerpo, con esas conexiones universales, movemos con este segmento que somos nosotros en este espacio, en este tiempo, toda la información del mundo, toda, hacia atrás en cualquier principio, en cualquier pasado. Conectamos todos los eventos con el único pasado que es el estable, que es Dios, que es el origen eterno de todo, y lo proyectamos desde nosotros, desde nuestro cuerpo hasta ese futuro de desarrollo infinito, y vemos como es súper natural y comprensible. Es como si por fin el cuerpo, la mente va entendiendo de qué va esto, y es un ejercicio súper natural, no tiene en verdad complicación, y es haber llegado a entender. Bueno, eh, gracias por vuestra participación, vuestra presencia. Seguimos leyendo, seguimos conectados. Estoy viendo ahora si queréis os puedo compartir el TRK. No, TRK en la pantalla. Sí, bueno, no es necesario porque son 8 minutitos lo que podemos compartir, solo para que no se desconfigure, porque está configurado con nosotros, entonces solo lo hacemos 8 minutitos. Vale, el problema del audio, sí, yo creo que se ha oído bien, ¿no? Un saludo a todos, me agradecía por vuestra labor, igualmente. Adiós, preciosa Arturo. Gracias. Gracias a todos. Susana, a mí nunca me ha parecido necesaria la reencarnación. Siempre he pensado que es una lamentable pérdida de tiempo, energía y memoria, pero es algo que se nos impone, que no elijamos nosotros, al menos eso es lo que siento y he sentido siempre. ¿Qué hacer contra algo que se nos impone desde distancias superiores después de morir? Bueno, pues aprender que ese no es el verdadero plan y que ya es hora de que podamos hacerlo de otra manera. Mucha esperanza hacia el amor y la vida plena eterna, sí. Bueno, creo que hemos llegado al final. Pues buenas tardes, buenos días, un abrazo grande y seguimos desarrollando nuestra verdadera conciencia y nuestra conciencia expandida. Chao. Espero que se haya grabado.